Hola amigos y amigas, bienvenidos a este episodio de Historias. Como ya es nuestra costumbre semanal, les habla Jean-Paul Ruiz, historiador. Tras cámara y en la construcción de guiones está Ruth Natalia Caicedo Palacio, geógrafa. Seguimos en nuestro especial sobre guerras mundiales. En el anterior episodio hablamos de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y en este capítulo hablaremos de la Segunda. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? ¿Y qué consecuencias trajo para Colombia? En un siguiente capítulo vamos a hablar de la Guerra Fría. Sin embargo, hago una aclaración previa y es que en este programa no realizaremos un recuento de las batallas ni una cronología de los enfrentamientos. Si les interesa este contenido, les recomiendo la primera entrega de un especial del diario El Tiempo, el cual se llama 75 años de la Segunda Guerra Mundial. Está en línea, los invito a visitarlo, tuve el orgullo de participar en este especial. También es necesario hacer otra aclaración, y es que lo que les contaré a continuación es resultado de la lectura de algunos trabajos muy interesantes. De ellos son las ideas. Estos son apuntes sobre la política exterior colombiana a partir de la participación estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, que es un artículo de Andrés Felipe Mesa Valencia, que fue publicado por el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. También está en línea para que lo puedan consultar. También utilicé el artículo de Wilmar Vera titulado Entre el temor y la simpatía, la Segunda Guerra Mundial vista desde la prensa colombiana, que fue publicado en El Arca Perdida, que es de la Universidad Católica Popular de Risaralda. También los materiales que tiene alojada la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango, especialmente los de la revista Credencial Historia, que es una revista muy interesante sobre temas históricos variados. También los invito a consultarla. Entonces vamos a comenzar, pero primero hagamos una breve introducción, y es que sirve para pensar este tema de las guerras, pensar en por qué se dan las guerras entre países, por qué la gente está dispuesta a salir y matarse en nombre de un país. Sobre este asunto muchos han reflexionado. Carl Schmitt, por ejemplo, dijo que la guerra era la continuación de la política por otros medios, como si surgiera la guerra cuando la política no alcanzaba para obtener un fin. Yo me quedo más bien con la vuelta que le dio Foucault a la frase. Para Foucault, la política es la continuación de la guerra por otros medios. De este modo, no es la guerra lo que se hace al final de la política, sino es más bien la política lo que se hace al final de la guerra. Por lo que en cierta manera vivimos en un estado de guerra latente. Pero volvamos sobre el tema. ¿Qué pasaba en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial? Aunque suene algo tonto o tal vez raro, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hay? Pues bueno, el fin de la Primera. Me explico. El Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, impuso duras represalias contra los alemanes, duras sanciones. Alemania perdió parte de sus territorios, tuvo que entregar las armas y pagar una cuantiosa indemnización. Esto sumado a la actitud de los países vencedores que podemos calificar de revanchista y que no favorecía la paz y la reconciliación con los países, como muchos dijeron en la época, dejó una herida abierta en los alemanes que no solo estaban derrotados, sino también humillados. Las sanciones económicas fueron tan excesivas que un economista, Keynes, advirtió que este tipo de revanchismo tendría graves consecuencias. Infortunadamente, Keynes acertó. Esto es importante porque no podemos ver la Segunda Guerra Mundial desde la imagen que a veces se nos ofrece en la que todo fue consecuencia de Adolf Hitler. Es decir, tenemos que quitarnos un poco la idea de la cabeza de que un día se despertó Hitler después de su participación en la Primera Guerra Mundial y dijo como voy a apoderarme de Alemania, a invadir el mundo, a matar a los judíos, y de ahí los alemanes contagiados por su líder, que es casi que el demonio en la tierra, salieron a llevar a la gente a los campos de concentración para experimentar con ellos. Lo que digo es una caricatura, pero es una caricatura que condensa lo que muchas veces se difunde en la cultura, en el cine, en las películas, en los cómics, en los videojuegos. Así no lo suelen presentar. Sin embargo, la idea de este programa y de mirar la historia es no creer esas explicaciones tan simples. Por ejemplo, la violencia que se vivió en la Segunda Guerra era algo que estaba ahí esperando ser desatado y ya se venía generando en Europa. No es algo de buenos contra malos.
porque si lo vemos de buenos contra malos, pues simplemente no entendemos nada, porque siempre pues lo observaremos desde la perspectiva del presente, donde ya hubo un vencedor, que pues es el bueno. Mirar la complejidad ayuda a entender y a evitar que se repitan ese tipo de cosas, no nos dejan llegar ahí, por lo menos con los ojos vendados. Hoy no voy a hablar del fascismo y del nazismo, de su surgimiento, de cómo hicieron para triunfar en Italia y Alemania, apelando a características psicológicas y sociológicas. En mi opinión, el fascismo, pues no me lo han preguntado, pero se los voy a decir de una vez, es algo que debe ser extinguido del mundo porque lleva intrínseca una negación de la diversidad. Es un totalitarismo que apela a la nación, a un anticomunismo, y lo que hace es suponer que no debe haber un espacio para el disenso, para la diferencia. Pues yo estoy en contra de esto, yo lo condeno, pero entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando estudiamos? Más allá de la condena que a título personal podemos tener, como la que yo tengo, tenemos que tratar de comprender por qué pasó, de comprender qué es lo que lleva a una sociedad a apoyar este tipo de regímenes y de formas estatales totalitarias. Entonces, si nosotros solamente lo condenamos y no entendemos qué fue, pues nos vemos abocados a que cuando empiecen a aparecer nuevos fascismos, cuando estos se reinventen, no nos demos cuenta de que, ante qué nos encontramos. Y eso es lo que pasa muchas veces en Latinoamérica, en nuestro presente. Los fascismos se reinventan, se actualizan y vuelven a aparecer en la escena política y pueden incluso estarnos gobernando o no, pero para saberlo tenemos que verlos con algo de distancia. Entonces no es solo verlo como consecuencia que hay unos líderes malvados, fascistas, y por eso se hizo la Segunda Guerra Mundial y los asesinatos y los campos de exterminio. Tenemos que tratar de entender por qué ocurre esto. Entonces, para eso vamos a dar un como pequeño contexto de la guerra. Podemos decir que surge sobre las cenizas pues, de la primera y que ahí operaron distintas fuerzas que venían ya ocurriendo en Europa. Una de ellas pues, es el descontento de los alemanes, las sanciones económicas y la lucha entre las potencias por territorio y por recursos. Además, en la historia de Europa hay algo que viene ahí ocurriendo también, y es que se han venido formando nacionalismos. Estos nacionalismos son una idea de comunidad, como ya hablamos en el programa anterior, es una idea de comunidad entre todos que hacemos parte de una gran comunidad que sería nuestra nación, movilizan a las personas y sirven para que vayan hacia las guerras convencidos de que pelean por su nación, por una entidad mayor. Entonces, en esta medida, estos nacionalismos, claro, sirvieron a unos para movilizar guerras, así como sirven a otros para exigir el reconocimiento de sus derechos. Este es un tema también bastante profundo porque, recordando también algo que ya hablamos en nuestros primeros episodios sobre independencia, son los estados, nación, los que crean esta idea de nacionalismo. Son los estados los que crean el nacionalismo, no es algo que surja como por sí solo, que un día se levanten y digan todos somos una nación, porque siempre hay diferentes identidades en juego. Pero entonces podemos comenzar diciendo que la Alemania nazi, cuando vean que dice Alemania nazi, es porque era la Alemania bajo el control del Partido Nacional Socialista y el Imperio del Japón desataron la Segunda Guerra Mundial como una confrontación con la intención de establecer, por medio de la conquista militar, un dominio permanente sobre Europa y sobre Asia. Estas dos naciones esos dos estados-nación fueron los miembros más importantes de la sociedad del eje, en la que también estaba Italia. Ellos compartían la insatisfacción con el orden mundial después de la Primera Guerra Mundial y un exacerbado anticomunismo, que era contra la Unión Soviética y también contra los comunistas al interior de sus países. Por ejemplo, en Alemania una de las estrategias que usó Hitler fue aprovechar la idea que se tenía según la cual la Primera Guerra Mundial se pierde porque los comunistas decidieron los comunistas alemanes, a cambio de ir a combatir, decidieron mantenerse al margen de una guerra que pues para ellos era una guerra ajena, porque no ganaban ellos, sino ganaba desde su perspectiva el capitalismo. Entonces ahí estaban este tipo de cosas en juego. Pero bueno, ¿cómo se formó este eje? Bajo el liderazgo de Hitler,
el Partido Nacional Socialista, que estaba en el poder en Alemania, se enfocó en la adquisición de un espacio denominado espacio vital. Hagan de cuenta como si consideraran que el espacio en el que estaban confinados, que ocupaban, era insuficiente. Pensaban que este espacio vital al que tenían derecho para tener un desarrollo, una buena vida, debía extenderse por Europa Oriental y parte de la Unión Soviética. El liderazgo de los nazis calculaba que la realización de la hegemonía de establecer su poder, el poder alemán, en Europa, exigía un conflicto bélico, una confrontación armada. Y por eso comenzaron a planificar una guerra europea desde el día en que los nazis subieron al poder a fines de enero de 1933. Ellos llegan al poder en un escenario de pobreza y de destrucción en Alemania, no solo por la Primera Guerra, sino por la crisis económica que se generó después de esta guerra. Hay imágenes, hay fotografías de gente para comprar una hogaza de pan llevando una carretilla llena de billetes. Era una situación bastante compleja y en estas situaciones de crisis pues tienden a tomarse medidas, o más que tomarse medidas, tienden a erigirse, a consolidarse poderes extremos. Por su parte, el imperio japonés seguía una política de conquista militar con el apoyo de su emperador, de una jerarquía militar y de muchos miembros de la élite que se consideraba a sí misma culta y que buscaba el dominio y la influencia de Japón en todo el este de Asia y el Océano Pacífico. Entonces, en 1936, Alemania y Japón forman un frente anticomunista contra la Unión Soviética y ese mismo año la Italia fascista con Benito Mussolini y la Alemania nazi forman la Alianza del Eje, poco después de que Italia terminara su brutal y exitosa, podemos decirlo, conquista sobre Etiopía. En ese entonces se forma un eje con tres potencias, Alemania, Italia y Japón. Pero no solo fueron ellos, también tuvieron socios y regímenes colaboradores. Es más, los países que eran pues derrotados en algunos se establecieron regímenes que contribuían con este eje, pero claro, era también por la presión militar y por haber sido derrotados. Pero bueno, sigamos. En julio de 1937, Japón invadió el territorio de China, porque pues al parecer el emperador Hirohito, que para ese año gobernaba Japón, pensaba que tanto China como los países de Occidente promovían un pensamiento antijaponés. Pero más allá de eso, también era una historia más bien de confrontaciones por territorio entre Japón y China. Incluso los que hemos visto anime no nos sorprendemos cuando nos encontramos a que Rurouni Kenshin, en el anime de Samurai X, cuando toma la enfermedad en la que va a morir es en una de estas campañas previas que se daban en China. Por su parte, el 2 de marzo de 1938, Alemania inició su política expansionista, anexó Austria, reclamó la devolución de una región de Sudets que hacía parte de Checoslovaquia, de manera que el 29 de septiembre se firmó el Pacto de Múnich, en el cual Francia, Inglaterra e Italia accedieron a entregar los Sudets. Sin embargo, en 1939 los alemanes ocuparon las tierras checas en violación del acuerdo e Italia invadió Albania. Hitler se aseguró en un principio la neutralidad de la Unión Soviética por medio del Pacto Alemán-Soviético de no agresión firmado el 23 de agosto con Stalin. Sin embargo, en septiembre Alemania invadió parte de Polonia, la cual había perdido en el Tratado de Versalles, una parte de la que había perdido, y ante este hecho Francia, Gran Bretaña e Irlanda del Norte le declararon la guerra a Alemania, con lo que comienza la Segunda Guerra Mundial. Polonia se rindió el 27 de septiembre de este mismo año y el país se dividió entre soviéticos y alemanes. Polonia cumplía como una función de tapón que dividía precisamente lo que eran las regiones alemanas de la Unión Soviética. ¿Cómo se desarrolló el conflicto? A diferencia de la Primera Guerra Mundial, en esos escenarios de batalla de la Segunda Guerra se extendieron físicamente más allá de Europa. El 27 de septiembre de 1940 Alemania, Italia y Japón firmaron el pacto tripartito, Eslovaquia, Hungría y Rumania se unieron al eje. A finales del año, Hitler se reunió con el general Franco, quien era el dictador de esta época en España, y Franco manifestó el apoyo al eje Roma-Berlín, pero permaneciendo como no beligerante, es decir,
como que no pelearía en esta guerra. Claro, el apoyo de Franco no sorprende, porque recién hacía poco había terminado la Guerra Civil Española, la cual podemos resumirla como un ensayo de la Segunda Guerra Mundial. En esta guerra civil en España hubo tropas soviéticas, hubo alemanes, hubo ejércitos internacionales, hubo quienes comandaron tropas desde África. Fue un pequeño laboratorio de la guerra mundial, sino que claro, esta, en mi opinión, la ganó el fascismo, la guerra civil española. Para en ese entonces, Alemania había logrado invadir Hungría, Rumania y atacó a Francia, mientras que Japón tomó el control de la Indochina francesa, a lo cual Estados Unidos, que para ese entonces estaba liderado por Roosevelt, respondió con el bloqueo del petróleo, una razón que le permitió a Japón unirse ya formalmente a las declaraciones de guerra. La invasión de Francia también es otro hecho que se ha retratado en algunas películas, incluso en algunas series, y es algo en lo cual podemos también ver cómo, claro, Alemania invade, se impone, se establece un régimen en Francia, el cual colabora con Alemania, pero no significa esto tampoco que de un momento a otro entonces todos los franceses que estaban en contra del régimen del Partido Nacional Socialista en Alemania estuvieron de acuerdo. No, es una guerra, entonces hay una imposición, pero no implica que no hayan otras fuerzas ahí operando y resistiendo. Por ejemplo, que sería el padre de casi que de muchos de los historiadores, Marc Bloch, historiador francés, él muere en esta Segunda Guerra. Él estaba escribiendo un libro sobre moneda, pero cuando empieza la Segunda Guerra, entonces toma un papel destacado en ella resistiendo y empieza a escribir su apología por la historia del oficio del historiador, que es bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto de la historia en una situación como la que él estaba viviendo? Imagínense, tu texto tenía que ser escondido, va a aparecer después por partes. Bueno, eso daría para otro texto, pero lo importante es ver cómo se generan resistencias. Y esto es clave verlo de esta manera. En 1941, Finlandia se unió a Hitler, se adhirió a Alemania y se inició la famosa Operación Barbarroja, en la cual los ejércitos del eje invadieron la Unión Soviética en una violación directa del pacto alemán-soviético. En julio de ese mismo año, Leningrado fue sitiada y Kiev y Rostov fueron invadidas. Durante el verano y el otoño, las tropas alemanas avanzaron en la Unión Soviética, pero el Ejército Rojo evitó que los alemanes entraran a Leningrado y Moscú, y con el fuerte invierno acechando, las tropas soviéticas lanzaron una contraofensiva. Aquí hay también que hacer otra aclaración, y es que solemos ver en internet, en los memes, incluso cuando conversamos con amigos, hablan de la idiotez de Hitler que invadió Rusia en invierno. ¿Cómo va a invadir en invierno? ¿Cómo va a invadir la Unión Soviética en invierno? Pues bueno, no la invadió en invierno, lo que ocurre es que se demoró la invasión, no triunfó rápidamente y llegó el invierno. Parte de la estrategia de Alemania, digamos lo que hizo en Francia, era una invasión rápida, avasalladora, como una aplanadora. Y por eso era que tenía éxito, porque además, claro, volviendo al caso francés, pues llegan los alemanes con tanques de guerra, con una estructura jerárquica en el ejército bastante rígida, con gran cantidad de soldados, y el ejército francés no era eso, era una cantidad de generales sin experiencia, todavía muchos combates en caballo, o sea, era una sociedad que todavía tenía una estructura militar como de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Anterior, como si se hubiera quedado congelada en el pasado, mientras que los alemanes llegaron como una aplanadora con un desarrollo mucho más amplio y por eso les pasaron por encima. Y hay un texto que se llama la extraña derrota, si no estoy mal, de Marc Bloch, que permite entender ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿cómo ingresó Estados Unidos en la guerra? En 1941 ocurrió uno de los acontecimientos más sonados de la guerra y que ha sido llevado incluso al cine, con la película del mismo nombre y que es el bombardeo del 7 de diciembre de 1941 de Japón hacia Pearl Harbor, que estaba ubicado en Hawái. Quedémonos un poco en este momento, y es que esta agresión a Pearl Harbor cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, aunque la película sea bastante mala,
el hecho es que sí cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial y desde la perspectiva de Oriente rompió con la dinámica de la historia en Asia. Podemos tratar de explicarlo un poco mejor. Cambia el curso de la Segunda Guerra Mundial porque Estados Unidos, que hasta entonces era aislacionista, entró en el conflicto. Cuando decimos aislacionista no es que haya permanecido enteramente al margen, sino es más bien que Franklin Delano Roosevelt se haya comprometido a no enviar norteamericanos a luchar directamente en el extranjero, o sea, no participar con tropas en una guerra tan grande y costosa como la Gran Guerra que había ocurrido unos años atrás. Para ello el gobierno norteamericano, frente a la situación con Japón, los había tratado de frenar por la vía de las sanciones económicas, como vimos anteriormente, y limitándoles el acceso al combustible y al petróleo, lo que dio lugar a una fuerte negociación entre Japón y Estados Unidos. Sin embargo, bueno, hay polémicas sobre bien cómo fue que ocurrió, pero digamos que hubo una serie de confusiones diplomáticas en torno a los acuerdos y a la posibilidad, y esto lleva a la ruptura de las negociaciones. Entonces, cuando se rompen las negociaciones, el 26 de noviembre de 1941 salen alrededor de 400 aviones para bombardear Pearl Harbor, aviones de japoneses, con el fin de anular la Fuerza Naval del Pacífico de los Estados Unidos. Tras el ataque, se estimó que cerca de 2.400 personas fallecieron del lado americano y hubo más de 1.178 heridos, mientras que Japón reportó haber perdido 64 hombres y 29 aviones. Esto de Pearl Harbor queda bastante en la cultura popular por el hecho de los kamikaze, de estos aviones cargados de combustible que una vez pues llegaban y tenían cerca los portaaviones y veían que no podían hacerles daño de otra manera, se tiraban en picada para caer en ellos y estallar y pues hundirlos. Luego de este ataque, el Senado estadounidense aprobó la declaración de guerra, que como dato curioso de los 389 votos a favor, solo hubo un voto en contra. Así Estados Unidos entró en la guerra contra Japón y el eje Berlín-Roma y en respuesta a ello, el 11 de diciembre Alemania y el eje le declararon la guerra a Estados Unidos. Fue una guerra en varios frentes, como ya comenté. Aquí no me detendré en las batallas, para eso pueden mirar el especial del tiempo que habla sobre el fin de la guerra, solo mencionaré algunos detalles, y es que en 1943 Mussolini en Italia fue derrocado por los mismos italianos, y el nuevo gobierno firmó un armisticio y apoyó a los aliados, aunque gran parte del país seguía bajo el control de los alemanes. El 30 de abril de 1945, la guerra ya estaba, podemos decir, decidida. Claro, hay eventos que se van desarrollando alrededor de Europa principalmente, que podríamos mirar, el desembarco de Nuremberg y demás, pero podemos decir que el 30 de abril del 45 la guerra estaba decidida. ¿Por qué? Porque las tropas soviéticas avanzaban ya peleando hasta la Cancillería del Reich y Hitler se suicida. El 2 de mayo las tropas alemanas que ocupaban el norte de Italia se rindieron, mientras que en Berlín finalizaba la última gran batalla en Europa con la victoria del ejército rojo, el ejército de los soviéticos, frente al ejército alemán. De esta manera, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales. No tenía pues cómo exigir otra cosa. Eso fue el 7 de mayo en Reims. Y ante los soviéticos se rindió el 9 en Berlín. Aquí hay un elemento que es importante recordar, y es que, claro, esta parte de las batallas puede ahora sonarnos pues como carente de tristeza o de pena, más bien como con cierta emoción cuando hablamos de ella. Sin embargo, fueron vidas humanas las que se perdieron, y hay algo que es todavía peor, y es que después de la victoria, los bandos que hacían, o sea, tanto el ejército rojo como los otros ejércitos, se ha documentado, obviamente no todos, lo que hacen después de una guerra es coger y cobrar el botín de guerra. ¿Cuál es el primer botín de guerra? Las mujeres. Entonces llegan, matan, violan, roban, saquean. Y esto es lo que ocurrió para ese tiempo en Berlín y en Alemania. Eso, claro, en el cine no suele mostrarse, porque nos muestran es el brillo de los cascos en los hombres victoriosos. Sin embargo, cuando uno entra a ver todas las dinámicas que ocurren en esta guerra, lo que uno ve es, como generalmente en las guerras, una gran destrucción, vidas humanas y la degradación de lo que hoy podemos considerar humano.
hablar de esta Segunda Guerra, claro, no termina en el 45, o sea, no termina con la victoria de los soviéticos y de los aliados en Berlín. Claro, si vamos a las películas, tendremos más bien una idea en la que los que ganaron fueron los norteamericanos. No, no ganaron solo ellos, tampoco solo los soviéticos, fue una cosa conjunta, por eso es una guerra en varios frentes. Pero entonces, 3 años después, la guerra había continuado y seguía en la confrontación Japón. Entonces, el 6 de agosto, cuando la guerra al parecer está de 1948, cuando la guerra al parecer estaba ganada, Estados Unidos lanza la primera bomba atómica en Hiroshima y el 9 de agosto la segunda bomba en Nagasaki. Más de 200.000 personas murieron por la explosión de estas bombas, por las detonaciones y por los posibles efectos de la radiación. Afortunadamente nunca más se han vuelto a utilizar armas atómicas en una guerra. Claro, después de estas bombas, Japón se rinde y con ello la Segunda Guerra Mundial termina. Respecto a esto hay distintas posturas. Hay algunos que dicen que Japón no estaba dispuesto a rendirse incondicionalmente y por eso era necesaria una demostración de fuerza como la que se dio con las bombas atómicas. Otros dicen que esta demostración de fuerza hubiera podido ser no lanzarlas en zonas habitadas, sino en una zona inhabitada, pero observable, para que lo viera Japón y fuera obligado a rendirse. También hay otros que dicen que no era ni siquiera necesario, que fue más bien un crimen de guerra, pues por la cantidad de civiles. En esa postura hay algunos historiadores pues japoneses, entre ellos Tsuyoshi Hasegawa, el cual nos menciona que lo que hizo capitular a Japón fue la inesperada entrada en guerra de la Unión Soviética, pero no las bombas atómicas. En eso él se basa en investigaciones en archivos rusos y japoneses que le permiten decir que Japón confiaba en que Moscú mediara para conseguir una solución diplomática que les permitiera no perder tanto ya en ese punto. Y que Estados Unidos sabía, gracias a unas conversaciones con la Unión Soviética, sobre la oferta de paz de Japón. Entonces, cada uno de ustedes puede preguntarse, ¿por qué cree que se lanzaron las dos bombas atómicas? ¿Por qué se lanzó la segunda? Son preguntas pues, que jamás obtendrán respuesta, ¿no? Eso no se puede determinar, es una polémica con varias posiciones y ahí quedará. Pero bueno, hay otro punto del cual quiero hablar y son los campos de concentración. Y es que es necesario entender que estos campos existían antes de la Segunda Guerra y a lo largo del mundo. ¿Cómo así? ¿Los campos de concentración no son acaso donde vemos en las películas que llevan a personas a sufrimiento inhumano? No son solo eso, existían desde antes y funcionaban como centros de detención y trabajo. La diferencia con los campos alemanes es que los campos alemanes tuvieron algo adicional y es que se volvieron campos de exterminio, se volvieron fábricas de muerte. Los campos nazis de exterminio cumplieron una función y fue el asesinato en masa étnico, político y religioso en los territorios que conquistaban, en los cuales las autoridades alemanas persiguieron y encerraron a millones de judíos, pero también comunistas, gitanos, homosexuales y prisioneros de guerra. Aquí surge una inquietud, ¿no? Y es como, bueno, ¿qué tiene que pasar para que una sociedad permita la existencia de estos campos de concentración, campos de exterminio? Bueno, aquí es importante que reflexionemos un poco nosotros, y es que es verdad, en la época no sabían todo sobre en qué se habían convertido los campos de concentración alemanes, ¿sí? No sabían tanto así que las fuerzas especiales alemanas usaban equipos especiales de prisioneros para retirar los cadáveres, para cremarlos, de manera que cuando veían que iban a perder un territorio, para que cuando llegara el otro ejército no encontrara sino un parque, por ejemplo, o algo que parecía antes una fábrica. Los camuflaban. Por eso es que tanto los alemanes, o sea, el pueblo alemán, los civiles, como el mundo en general, no supo de estos campos de concentración de prisioneros alemanes que se habían vuelto de exterminio, no supo de esto, sino hasta que los ejércitos aliados empezaron a llegar a los países ocupados por los nazis. Entonces, ¿cómo así? Claro, no todos sabían. Sin embargo,
lo que se había generado en ese entonces había permitido una idea según la cual habían otros que no eran sujetos de derechos. Es decir, dentro de esta crisis alemana y este surgimiento del nazismo, se instaló un discurso, por ejemplo, en el cual los judíos no eran sujetos de derechos, no eran iguales, se les desconocía al otro. Es importante que reflexionemos sobre esto. En nuestras sociedades tenemos también ese tipo de desconocimiento sobre los otros. ¿Les negamos la condición de humanos? ¿Les negamos la igualdad? Mi respuesta es que sí, esto lo hacemos. Y este tipo de discursos, de sanciones, de negación de la existencia del otro como un humano igual a mí, permite a la larga que en este tipo de conflictos y de momentos de crisis se generen ese tipo de respuestas tan lamentables como fueron los campos de concentración. Pero bueno, ahora vamos a hablar de Colombia. La Segunda Guerra Mundial en Colombia. Ya sabemos que Colombia decidió tomar una posición neutral ante la Gran Guerra. Eso fue lo que vimos cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué hizo en esta segunda? Entonces, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se mantuvo al margen del conflicto directo hasta Pearl Harbor, como ya conversamos. El gobierno colombiano también se abstuvo de intervenir asumiendo una posición neutral, pero esto duró hasta 1941. El 7 de diciembre de 1941, los países americanos con lo de Pearl Harbor comienzan a tomar posición. Estados Unidos entra en la guerra y aplicó el principio de solidaridad hemisférica. Colombia ingresó al bando aliado en su hemisferio, que era entonces Estados Unidos, y lo apoyó. Claro, era una aplicación de una doctrina por parte de los norteamericanos, que es la doctrina Monroe, en la cual ninguna potencia europea puede intervenir en el continente, es como si ellos fueran la defensa del continente, y los países latinoamericanos, varios se adhirieron a esta política. Claro, Colombia se adhirió, pero no declaró la guerra de inmediato. Comenzó primero rompiendo relaciones diplomáticas con Japón y los países del eje. Lo importante allí, para resaltar, es que se estableció la vigilancia y el control sobre alemanes, italianos y japoneses que estaban en Colombia. Pero eso fue evolucionando y en 1943 Colombia declaró no un estado de guerra, sino un estado de beligerancia. ¿Qué es un estado de beligerancia? A la larga es un estado de guerra. Esto hace parte también de una historia que podríamos contar y es la larga tradición en Colombia de lo que llamamos eufemismos, la forma de cambiar el nombre para quitar un poco la carga de una expresión y hacer que parezca algo más leve, algo distinto, aunque en el fondo es lo mismo. Pero sigamos, esta declaración que es casi de guerra pero sin decirlo, llega luego de que unos submarinos, en la época se dijo que unos submarinos alemanes habían hundido 3 goletas colombianas, 3 embarcaciones colombianas en el Caribe. Pero en la época misma también se puso en duda que esto hubiera pasado y no hubiera sido sino una excusa para que Colombia entrara en la guerra apoyando a Estados Unidos. En todo caso, la declaración de beligerancia tampoco es que cambiara mucho la colaboración de Colombia con los aliados que ya se venía dando, ya Colombia venía poniendo a disposición de ellos recursos, incluso territorios, si querían, para misiones de defensa, las cuales se realizaban teniendo como prioridad en el hemisferio la defensa del canal de Panamá. Pero entonces, cuando esto ocurre, se congelan los bienes de los ciudadanos provenientes de los países del eje. Se dispone de sus recursos para reponer las pérdidas por el hundimiento de la goleta y se comienza a confinarlos en un hotel que se llama el Hotel Sabaneta, que para muchos es recordado como el campo de concentración en Fusagasugá, porque claro, es que eso era un campo de concentración, un campo de confinamiento. Para el control sobre los ciudadanos de los países del eje, se creó, por ejemplo, este lugar en Fusagasugá que funciona entre el 44 y el 45. Este hotel tenía piscina, jardines, casas aledañas, comedor, una torre de agua. Allí se ha funcionado antes. Allí se reunieron, por lo menos se calcula, 100 alemanes, un poco más, y 10, 11 japoneses. Todos ellos fueron llevados por aparecer en las listas negras de posibles simpatizantes o promotores del eje nazi japonés. Claro, estas listas señalan a los sospechosos de apoyar el eje y, sin embargo, no hay un proceso judicial que demuestre que han hecho ese apoyo.
por lo cual muchos de los familiares, de los descendientes de los retenidos en Fusagasugá han sostenido y reiterado que la aparición de sus familiares en las listas fue una injusticia, pues ellos no apoyaban el eje, que era más bien rumores o pequeñas venganzas personales o ese estado de temor justamente frente al otro, en este caso frente al extranjero, por lo cual es como que se empieza a cumplir el papel de chivo expiatorio, el cual se inculpa de todo lo que pasa. ¿Sí? Y es como si castigando a este otro extranjero, volviéramos a comulgar como comunidad y estar bien, cuando pues eso no funciona así. Pero opera, la gente cree en eso, la gente cree en castigar a uno, generalmente al extranjero o al diferente. Otra medida que se tomó fue respaldar el veto a las empresas y personas que aparecieron en las listas negras que hicieron los norteamericanos. Se prohibía comerciar con ellos y todo aquel que comercie con ellos pasa también a la lista negra. Es como funciona la que se denomina coloquialmente la lista Clinton, en la que Estados Unidos incluye a los narcotraficantes, pero también a quienes considera que están en contra de su política exterior. Podemos ver entonces que hubo una búsqueda del gobierno colombiano de llevarse bien con los Estados Unidos, se estaba alineando a ellos y esto es histórico, esta influencia norteamericana en Colombia. Sin embargo, también aquí otro dato curioso, no siempre ha sido como suele decirse ahora que Colombia se llevó bien con los Estados Unidos, esto tuvo momentos de conflicto, incluso a comienzos del siglo XX, por ejemplo, el conservatismo trató de mantenerse alejado de la política norteamericana, que no era muy bien vista, en parte porque eran identificados como protestantes y el conservatismo colombiano era católico. Entonces no era de llevarse bien con ellos. Pero claro, eso fue variando en el tiempo. Pero bueno, tenemos que cerrar, entonces, claro, podríamos hablar mucho sobre esto del conservatismo en la guerra y después las relaciones con Estados Unidos, qué personas hubo importantes, también sobre una foto que circula mucho por ahí en la cual dicen que fueron nazis en Barranquilla, son temas en discusión. Podemos también conversar sobre algo que sí se me ha olvidado decir y es que esta adscripción al Partido Nacional Socialista implicaba unas categorías raciales, pero no son como las que tenemos hoy, cuando la raza se refiere más al origen por el color de piel. En la época era más algo de familia lingüística. Por eso no nos escandalicemos cuando veamos alguna foto de negros africanos con el brazalete pues con el que identificamos a los nazis. ¿Sí? Esto era posible dentro de la época, porque era una serie de gradaciones que bueno, harían para otro programa. Pero entonces me quiero ir dejando claro una cosa, y es que los países cambian en beneficio propio y en el marco de complejas relaciones geopolíticas. Entonces ellos establecen un discurso en el cual dicen que son valores supremos, pero para nosotros es importante mirar qué es lo que quieren decir ellos dentro de esos valores supremos. Cuando dice un gobierno que está pidiendo una guerra, esa guerra mundial, habla de libertad y espacio, ¿a qué se está refiriendo? Para que nosotros lo miremos de manera crítica, sobre todo a la hora de ver las producciones muy interesantes que hay, películas, videojuegos y demás sobre la Segunda Guerra Mundial. En este no les recomiendo películas concretamente porque hay muchas y hay una gran variedad para elegir. Podrían ver incluso algo muy interesante y es ver la lista de Schindler, pero ver además un documental que salió más o menos paralelo, que realizan con varios de los refugiados y de los que estuvieron en campos de concentración. Permite ver, incluso en sus testimonios, se puede ver un poco la complejidad de la época y cómo esta historia no es de buenos y malos, sino es de disputas. Pero bueno, hoy terminamos. No queda más que agradecerles por su interés en este programa, lo que nos motiva a seguir. Nos vemos en el siguiente episodio sobre la Guerra Fría. Hasta luego.